audiencia de FETV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales y esta vez no será la excepción porque nos acompaña el doctor Edgardo Gaitán. Él es director de la Escuela para Diabéticos. Doctor, gracias por su tiempo, por su entrevista y también por acompañarnos en las pantallas de FETV. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Doctor, vamos a hablar de un tema muy importante y estoy segura que las personas en casa estarán pendientes porque tenemos conocimiento que se han elevado los casos precisamente de esta enfermedad y es la diabetes. Para darle a conocer un poco más a la audiencia de FETV, ¿qué es la diabetes? Bueno, de la diabetes existen muchas cosas y muchos mitos, pero lo más importante es que estemos claros en que es una enfermedad que tiene que ver con la química del cuerpo, así que se llama por eso metabólica, es el primer punto. Lo segundo es que es una enfermedad crónica, porque no es algo que uno lo resiente y que en una semana se le quita, como es un resfriado. Esto no, esto se va con uno a lo largo de toda la vida. La otra cosa que también es importante es que no es transmisible. No es, siendo el mismo ejemplo como la gripe, que si yo la tengo, te la puedo pegar a ti. No, esta es una enfermedad que se desarrolla predominantemente por el estilo de vida moderno, que consume muchos carbohidratos y que tiene poca actividad física. El peso de la genética, de la herencia, en transmitir la diabetes es relativamente muy pequeño. Podríamos decir que es casi despreciable comparado con el gran número de casos que hay. O sea que es una enfermedad metabólica, crónica, no transmisible, pero que tiene muchas complicaciones a largo plazo. Y su característica principal es que cuando le mides el azúcar en la sangre a la gente, la que se llama glucosa, está bien elevada. Tengo entendido que hay tipos de diabetes. Sí. Este tipo de diabetes varía según la persona, el cuerpo del ser humano. ¿Cómo se da específicamente? Bueno, mira, realmente en clasificaciones ya bien detalladas para uso del médico hay como 20 tipos más. Pero en términos generales, para el manejo de la educación al público, tenemos solamente 3 tipos. La que llamas tipo 1 ocurre más que nada en niños, en adolescentes, que tienen cierta carga hereditaria, pero también tienen la suerte de toparse con algunas infecciones virales. Bueno, el concepto más común lo estamos manejando todavía con el COVID, ¿no? Incluso, de hecho, enfermarse de COVID produce que algunas personas se vuelvan diabéticos. Otros virus en el tiempo atrás también nos habían mostrado la misma capacidad, y eso genera al primer tipo, el tipo 1, que es un tipo de diabetes predominantemente en niños, en jóvenes, y que desde el día en que los encuentras requieren tratarse con insulina. No producen insulina, que es una hormona normal dentro de nuestro cuerpo, que es necesaria, y al no producirla, tienes que dársela de afuera o van a morir. El tipo 2 es el 90% de los casos. El 90% de los casos de diabetes en la actualidad, que es mucho, porque el cálculo se va como a un 10% de la población del mundo, y hay países como México en que pasa del 15%. Panamá está más o menos cerca, así que estamos hablando de muchas personas. En el tipo 2, la diabetes se desarrolla por el exceso de carbohidratos, porque se llega a la obesidad y porque se tiene una vida muy sedentaria. Estas cosas son el producto de la vida moderna, ¿sí? A veces queremos ponerle la culpa a una persona, pero en realidad es que es el colectivo social. El colectivo social ha inventado tantas cosas que eliminan actividad física, y por otro lado tiene la tecnología también. ¿Cómo no? Estas cosas eliminan la actividad física, incluso desde la niñez. Si tú revisas, los niños antes corrían tras una pelota, subían a un árbol, querían que lo llevaras a la piscina a nadar. Se mantenían constantes. Exacto, y a los chiquillos había que atajarlos, como dicen en mi tierra. Ahora no, ahora es todo un logro sacar un niño de los dispositivos. Se van en el carro con la familia, dizque a pasear para entretenerse, se van en el asiento de atrás, y tú les preguntas, ¿vieron lo que pasó allá, el puente por el que pasaba? ¿Qué puente? Sí, ahí te está dando un indicio de que ya hay problemas desde la niñez. El otro problema también, la otra fase, es la cantidad monstruosa de carbohidratos que la civilización actual pone al alcance de las personas. Vamos a ponerle un ejemplo
principalmente al público televidente, estos alimentos con carbohidratos? Los azúcares, las harinas, los almidones. Los hay artificiales totalmente y los hay naturales. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los que nos preocupan más son los líquidos azucarados, incluyendo las sodas. 85% de las calorías que una persona consume en un día vienen de líquidos azucarados. Chichas, jugos, sodas, ¿sí? Licuados, batidos, que facilitan mucho la absorción de azúcar. Entonces, esos dos elementos nos llevan con el tiempo a que la insulina que el organismo produce no sea suficiente y el organismo no recibe bien el mensaje de la insulina. Eso se le llama resistencia a la insulina y con el tiempo genera los casos de diabetes. Perdón. La tercera gran división es un fenómeno que ocurre en las mujeres cuando están embarazadas y en ellas se sube el azúcar en la sangre y en gran medida después que termina el embarazo eso vuelve a niveles normales, en la mayoría. Pero lo que sí conocemos de hace no muchos años para acá es que la mujer que estuvo con una diabetes gestacional, como le llamamos a eso, tiene una probabilidad alta, si tú le das seguimiento, a que en solo 5 años después de ese episodio de diabetes en el embarazo, ella sea diabética de verdad. O sea que ahora esto nos ha cambiado un poco la forma, ¿no? El paradigma de ver esto y vemos la diabetes gestacional más como una enfermedad per se, como un signo de que en el futuro va a tener diabetes también esta mujer. Usted tocaba un tema muy interesante y que me llama la atención personalmente a mí, por el tema de que esto depende del comportamiento, el estado de vida de cada ser humano, pero también influye que puede ser una enfermedad hereditaria. Esto quiere decir que no hay un público, un sector necesariamente propenso a sufrir de diabetes. Existe, pero en la actualidad el peso de la parte hereditaria en la aparición de casos de diabetes es muy pobre, ¿sí? Así que muy a menudo vas a encontrar personas que están francamente diabéticos con todos los laboratorios en el rango de la diabetes y sin embargo, ¿y su mamá? No. ¿Y su papá? No. ¿Y sus abuelos? No. ¿Y sus hermanos? No. ¿Y algún hijo? No. Nadie hay diabético, solo yo me saqué la lotería, nos dicen a veces. Pero el fenómeno que está detrás generalmente es eso, ¿no? El estilo de vida actual. Tenemos muchas cosas que mejorar si queremos aprender de diabetes. Es un campo para que uno haga toda una programación. Imagínate, vamos a tocar dos cosas. Cuando haces una barriada nueva, linda, casas, qué bien, amplias, calles, todo lo demás, y toda esta parte se la vamos a dejar para área verde para que jueguen los niños. Y la gente compra. 2, 3 años después hay una tienda ahí. ¿Dónde quedó el área verde? ¿Dónde están las aceras para que las personas salgan a caminar, a bajar el estrés y a tener algo de actividad física para evitar la diabetes, la hipertensión? Y si vemos qué hay dentro de estas tiendas, ¿no? Bueno, no hay. Entonces, el urbanismo tiene que entrar. Pero también, por otro lado, tienen que entrar campañas de educación nutricional. Y también hay que modular en algún extremo la propaganda de alimentos chatarra, que es muy importante, pero que debe ser orientada a producir menos daño. Entonces, todas estas cosas van, cuando ves, no son asuntos fáciles, no podrían mejorarse a través de una sola ley, por decir así, sino que tienes que ir educando a la población para que se vuelva exigente de estas cosas y también a las autoridades para que se vuelvan vigilantes de que estas cosas se cumplan, ¿no? No es que hay que inventar nada, ya se hizo con el cigarrillo. Cuando yo era joven, las fábricas de cigarrillos eran de los principales anunciantes en los medios, ¿sí? Tú abrías un periódico y ahí había un letrero inmenso con una foto muy bonita de un paisaje de una marca de cigarrillos. Ponías la televisión y veías comerciales de cigarrillos. Tomabas una revista de estas que están en las salas de espera y habían comerciales de cigarrillos. En radio, bueno, poco a poco la legislación fue aplacando esto y eso dejó de tener ese impacto nocivo tan grande pues en la sociedad. Así que es algo que se va a poder hacer, pero requiere estar diciéndolo a la gente continuamente. Por eso es que a mí me encanta tanto este tipo de invitaciones, porque es una oportunidad para que lo digamos. Esto quiere decir que el entorno social,
el ambiente también influye en que las personas puedan padecer de diabetes, porque usted lo ha mencionado muy bien. Antes los niños salían, tenían que llamar, las mamás tenían que llamar a los niños para que entren a sus casas porque les gustaba hacer estas actividades físicas con sus amigos, con sus vecinos. Ahora no, tienen una vida totalmente sedentaria, así que podemos decir que el entorno social es un factor que puede contribuir a que las personas tiendan a tener diabetes. Una vez una persona padezca de estas enfermedades, doctor, ¿cómo yo puedo saber cuáles serían estos síntomas que me pondrían en alerta? Tengo que ir al médico. Bueno, la primera cosa es que hay que estarse haciendo exámenes rutinarios, porque entre que la persona desarrolla la química sanguínea anormal a que aparecen síntomas, puede haber un espacio de tiempo que va a darse entre unos 7 a 10 años. O sea que en 7 o 10 años esa persona jamás se enteró de que estaba padeciendo un trastorno en la química del cuerpo. Si no se hizo exámenes rutinarios, no lo descubre. A los 7 o 10 años, la persona puede que abra el cuadro con lo que se llama la tríada clásica, 3 síntomas: mucha sed, mucha orinadera y mucha hambre. Pero a veces lo abren de otra manera, infecciones urinarias repetitivas. En las señoras es muy frecuente que hagan infecciones vaginales, pero no le dan importancia, no lo relacionan con que puede ser un síntoma de diabetes, sino que entre amigas, conocidas, en la farmacia, van, piden una crema, unos óvulos, mejoran una semana, 2 semanas, a las 2, 3 semanas vuelve y aparece y vuelve y compran el medicamento. Y esas infecciones repetitivas pueden ser el inicio o la apertura de los síntomas de diabetes. Hay otros que van mucho más allá, décadas sin control alguno, y ellos van a descubrir que son diabetes que son diabéticos cuando les aparece una enfermedad, una complicación severa. Perdieron la visión. Pues sí, pero ya la perdiste, muchas veces no vas a recuperar. Pero cuando andan investigando el por qué perdió la visión, mira, es que era diabético. ¿Usted no lo sabía? No, nunca. Ya pasó 20 años con eso, pero no lo descubrió. Otros lo descubren porque hacen un infarto, porque esto daña el corazón también. Otros lo descubren porque hacen lo que llamamos un derrame cerebral, ¿sí? Y si sobreviven a esos eventos tan traumáticos, descubren que eran diabéticos. Imagínate cuál es el peligro de toda esta situación. Otros no se dan cuenta hasta que empiezan a tener los síntomas de toxicidad, porque los riñones no les trabajan bien, destruidos por la diabetes. Y entonces requieren ir a programas de hemodiálisis. Es decir, estuvieron 20, 25 años o más totalmente descompensados, sin control alguno, porque desafortunadamente nuestra sociedad panameña y latinoamericana es poco dada a hacer controles de salud. De hecho, la gente hasta te presume y te dice: yo soy un muy buen paciente, yo solo voy al médico cuando me estoy muriendo, y te lo dicen así, de que bueno, y resulta que ahora viniste a morirte porque ya estás bien grave, ¿sí? Entonces debemos procurar enseñar a que eso sea lo opuesto, que la gente tenga chequeos periódicos correctos en los centros de salud, en el seguro social, en donde quieran ir, pero que vayan. Eso es la parte más importante del mensaje. La verdad que el tema está bastante interesante y sabemos que es un tema bastante extenso y que da para más. Pero, doctor, vamos a cumplir con un cambio comercial y al regresar vamos a conversar un poco más acerca de este padecimiento, como usted lo ha mencionado al principio, crónico, y también depende mucho de nosotros. Es una decisión también propia, ¿no? Así que vamos a cumplir con un cambio comercial. Al regresar continuamos con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Edgardo Gaitán, director para la Escuela de Diabéticos. Doctor, antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de aquellos síntomas que las personas pueden tener para ponernos en alerta e ir de inmediato al médico, pero también es importante esas medidas preventivas, como usted mencionaba, ir al médico periódicamente, estar consciente de realizarse estos laboratorios, también tener alguna duda, ir de inmediato con este especialista para esclarecer
todas estas dudas que tenemos. Así es, bueno, dentro de las cosas que como población tenemos que intentar lograr es aumentar la actividad física de la población en general, desde niños. Curiosamente, en las últimas décadas, lo que hemos estado tomando como un esfuerzo nacional, por decirlo así, es eliminar la actividad física. Mira, años atrás había muchas horas de educación física en la escuela, se acabaron, ¿sí? Se acabaron. La educación física acompañaba toda la secundaria, se acabó. La universidad ni se diga, donde hay países en donde la normativa es que sí exista esto a todos los niveles. Eso ayuda a eliminar los casos de diabetes, y no solo de diabetes, de hipertensión, de problemas de corazón, de articulaciones, pulmonares, en fin, una gama grande de enfermedades que pueden disminuir su ataque si la población se ejercita. Si además de eso volvemos a instaurar aquellos programas de economía doméstica, de enseñanza de educación para el hogar, en donde todos los participantes de la familia aprenden a equilibrar una dieta balanceada, una dieta saludable, que no necesariamente tiene que ser cara, ¿sí? Es una dieta que puede ser barata pero equilibrada. Con eso vamos a empezar a disminuir los casos de diabetes. Los exámenes médicos, la detección temprana, es invaluable porque, como te decía, hay gente que cuando llega ya con una complicación mayor es que descubren que eran diabéticos, y obviamente los tratamientos entonces van a tener que ser mucho más intensos. Hablando de tratamientos, doctor, vamos a hablar un poco más sobre este tema, profundizar un poco más, porque aparte de la insulina puede existir otro tipo de tratamientos, o también medicamentos, ya para personas mayores y niños también que sufren de diabetes. Sí, así es. En los niños, que generalmente son tipo 1, el tratamiento fundamental es la administración de insulina. Hay diferentes tipos de insulina, según su origen, según su duración de efecto, ¿sí? Y con esos uno hace combinaciones que permiten tratar a los diabéticos tipo 1, niños y adolescentes, y que llegan a adultos. Déjame decirte que ellos comienzan su enfermedad siendo niños, pero como también están incluidos en lo que se llama transición demográfica, en donde toda la población de todos los países se está haciendo más vieja, ellos también están alcanzando más edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tú tienes un montón de diabéticos tipo 1 que están en los 40 y 50, y van, aunque fueron descubiertos allá a los 8, 10, 15 años, van a seguir tratándose con insulina toda la vida. Pero para los diabéticos tipo 2, la insulina a veces es como un evento muy a futuro. En el inicio se manejan bien con medicamentos tomados, los llamados pastillas o medicamentos orales, ¿no? Y actualmente somos muy afortunados porque tenemos como una docena de familias químicas que funcionan en diferentes partes del organismo, y de hecho tenemos entonces la facilidad de que usar dosis pequeñas de 2 o 3 de ellos nos permiten lograr buenos resultados con una mínima aparición de efectos secundarios comparado a cuando usabas uno solo a dosis grandes. Entonces ha ido cambiando el paradigma. De hecho, quizás algo que es primicia para ti, en este momento, hace muy poco se presentaron estudios clínicos muy grandes con miles de personas, en donde hay una familia de estos medicamentos que mostró que no solo baja el azúcar en la sangre, sino que protege a los riñones y protege al corazón. Entonces ahora tenemos un medicamento que nos hace 3 cosas a la vez. Ya sabe, tenemos esa primicia aquí de Medicina al Día, gracias a lamentablemente no está en el sistema de salud oficial. Esperemos que esté. Pero por eso lo digo, porque mi esperanza es que de una manera o de otra, pronto, oye, hay gente que escucha, que están de aquel lado, que son los tomadores de decisiones, y cuando vean que la gente empieza a conocer de esto y empieza a presionar un poquito, puede ser que se pongan un poco generosos y nos la pongan en el cuadro básico, ¿no? Doctor, esas consecuencias también, porque ya vimos la parte donde es necesario las medidas preventivas, estar al día con su medicamento, no solamente es conocer que padezco de esta enfermedad, sino también ser responsable por su vida y uno mismo y sus familiares, y también acudir al médico para que le suministren estos medicamentos. Las personas que, digamos, no van al médico, no se atienden necesariamente, me gustaría conocer esas consecuencias principales de no atenderse.
al momento cuando lo indica un especialista? Bueno, mira, de hecho, el manejo de la diabetes está en gran medida a cargo de lo que se llaman niveles de atención primaria, no llegan a los especialistas. Y en los últimos años ha sido notoria la capacitación que se ha tratado de dar a ese nivel, así que es bueno. Pero el punto fundamental es que las personas deben estar realizando controles periódicos. Eso está disponible en el centro de salud, como en UNULABS, ¿sí? En las unidades de atención primaria. Y lo fundamental son los exámenes en la química sanguínea, ¿ya? Y que se estén realizando. Pero hay otras cosas que también se tienen que vigilar, la visión, la agudeza auditiva, el cuidado de los pies, porque imagínate, cada 30 segundos en el mundo entero, cada 30 segundos hay un diabético al que le amputan un pie como consecuencia de la diabetes. Y esa consecuencia viene después de que la persona ha estado quizás 20, 25 años sin control correcto. Es decir, da un tiempo muy largo, pero la falta de educación en diabetes, la falta de prevención, y también hay que decirlo, en algunos lugares es real, la falta del aparato de salud, de las instituciones de salud, claro, facilita que estas personas estén mucho tiempo fuera del sistema y cuando vienen con una consecuencia grave. Las mujeres, por ejemplo, que hacen diabetes del embarazo y no se detectan a tiempo, tienen más muerte fetal, tienen más muerte materna, tienen abortos, tienen partos prematuros, muerte fetal de varios tipos, niños macrosómicos, que son niños grandotes, ¿sí? que a menudo trancan el proceso del parto, requieren cesáreas y muchas veces hay muerte fetal por las consecuencias de ese embarazo con diabetes, después incluso de que el niño nació. Entonces todas estas cosas son complicaciones que hay que buscarlas, no hay que esperar a que nos lleguen, tenemos que ir a las comunidades y buscarlas, enseñar a las personas lo que ocurre para que ellos a su vez despierten y empiecen a buscar ayuda, a ser un poquito más exigentes de su sistema de salud. El sistema de salud está dentro de las cosas que se llaman determinantes sociales de la salud. Es decir, el tener un buen sistema de salud hace que un país tenga mejores ciudadanos, ciudadanos más sanos son más productivos, claro, más productivos son más felices. Tocando así que este al final punto, volvemos a la búsqueda de la felicidad, mira. Tocando este punto también, doctor, y en la búsqueda de la felicidad y mejorar el sistema de salud, ¿qué le hace falta a Panamá, a diferencia de otros países a nivel regional, enfocándonos en la diabetes? Bueno, yo creo que muchas de las cosas están siendo tocadas en esta actual mesa de diálogo, ¿sabes? Ahí han salido muchas cosas a relucir y carencias, iniciativas para ver cómo se resuelven. Entonces, el hecho de que pudiéramos poner los medicamentos a mejor alcance de parte de la población sería una gran cosa. El hecho de que las instituciones de salud públicas pudieran tener un inventario realmente al 100% distribuido a todo lo largo del país, oye, sería una mejoría enorme en el sistema de salud como determinante de la salud de toda la población. También las cosas como el fortalecer ciertas funciones de, por ejemplo, el MINSA. Hay un departamento de promoción de la salud, pero se le asignan muy pocos recursos. Yo tengo décadas de estar diciendo, ese departamento es el que debería recibir bastante plata para que lo inviertan bien. Sí, pero es el patito feo. Cuando se distribuyen los presupuestos de las instituciones, 85% se van a pagar planillas. ¿Qué queda para inversión? ¿Qué queda para que hagamos un uso de eso en los mecanismos y canales publicitarios para llegarle a la gente, para fabricar canales de educación en salud? ¿Dónde está? Y ese departamento debería ser, ese sí, la estrella de la salud, porque en la medida en donde ellos pudieran realizar una labor brillante, podríamos tener una prevención estupenda. Así que son cosas que hay que valorar, que hay que ver y que, bueno, tenemos que ponerlas ahí en el tapete, ¿no? Antes de finalizar, doctor, esos mitos principales que normalmente tiene la población con respecto a esta enfermedad. Bueno, te voy a decir, hay varios, ¿no? Uno de los principales se basa en la insulina. Y cuando a las personas les dices
que hay que cambiar el tratamiento y que ahora hay que cambiar para insulina, se cambian de médico. ¿En serio? Te abandonan, se van. Pues dice, no, porque hay muchos mitos alrededor del uso de la insulina, que es desagradable porque hay que inyectársela, porque todas son inyectables, es verdad, pero con los dispositivos modernos como las plumas de insulina, prácticamente eso es algo que no se siente. Yo te digo, cuando comienzo a alguien y se la pongo en la misma oficina, a veces los he visto llorar, a veces los he visto estupefactos, pues esto era todo, y yo tengo tanto tiempo huyéndole, esto es todo, sí, eso es todo. Es algo muy sencillo. También existen mitos como que la insulina deja ciegas a las personas. Falso. Lo que ocurre es que a veces la persona ha estado tanto tiempo sin control que cuando llega ya tiene un daño visual. Pero niveles muy altos de insulina, tú le pones la insulina, de azúcar, tú le pones la insulina para regularlo y ver si salva algo de la visión. Pero él ya venía arrastrando su problema, arrastrando problemas en los riñones. Muchas veces llegan y tú detectas que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, estas cosas son cosas que afectan. Otros mitos, bueno, por ahí está uno que dice que algunos medicamentos les dañan los riñones a la gente. No, no es cierto. La diabetes daña los riñones y lo hace más rápido también porque son dos villanos que se asocian. La diabetes muy a menudo va con la hipertensión arterial y ambos tienen los mismos daños: cerebro, ojos, corazón, riñones, piernas y en los hombres la disfunción eréctil, que es un fenómeno sumamente extendido aún en hombres jóvenes y que va a mejorar grandemente cuando atienden su diabetes. Exacto. Sabemos que este es un tema que da para más. Hay que hacer otro bloque, doctor, para seguir con estos temas porque es bastante interesante, tomando en cuenta que la diabetes se ha posicionado como una de las enfermedades principales causa de muerte en el país y le ponemos la cerecita al helado si quieres. ¿Cómo no? Como se supone que hay un 10% de la población diabética y suponemos que Panamá tiene 4 a 5 millones de habitantes, ¿verdad? Pues entonces estamos entre 400,000 a 500,000 diabéticos en Panamá. La mayoría ni siquiera se han dado cuenta de que tienen ese problema. ¿Qué te parece? Es una cifra bastante preocupante y que Muy las personas preocupante. en casa deben estar anuentes a esta enfermedad, no solamente por ustedes, sino también por sus familiares, porque juegan un papel muy importante en el entorno familiar, también social y psicológico de la persona. Medidas preventivas, atención temprana, estilo de vida, correr, hacer ejercicio, buena alimentación, fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día. Agradecemos nuevamente la compañía del doctor Edgardo Gaitán. Gracias, doctor, por acompañarnos y ampliarnos un poco más sobre este tema y darnos a conocer la importancia que es mantener esas medidas preventivas para no llegar a ya estas consecuencias, como usted lo ha mencionado en este programa. De esta manera finalizamos, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Gracias por su compañía y también ampliarnos esta información. Será hasta la próxima, una edición más de su programa Medicina al Día.